Hola amigos, ¿qué tal? ¿Se acuerdan lo que les dije ayer cuando comenté los dichos del ministro del Interior en el sentido de que les parecía inaceptable que el Congreso les pusiera condiciones para a su vez aceptar ellos una modificación de la fecha de las elecciones? ¿Se acuerdan que les dije que cuánto se iba a demorar el gobierno en entrar en tratativas y todo eso? Bueno, ya está ocurriendo y tenemos, no solamente está ocurriendo, sino que en un tono, con un estilo, con un talante amoroso, se reunió la señora presidenta de la Cámara de Diputados, señora Proboste, se reunió con gente del gobierno, se va a reunir con el presidente, se están todos reuniendo y el tono es de mutuo cariño, de aprecio y qué sé yo. El Congreso está pidiendo lo que ya sabemos, lo que comentábamos ayer, de que se mejoren los beneficios anunciados, los beneficios que el gobierno ha anunciado y que siempre son insuficientes. Entonces el Congreso pide más. Y esas eran las condiciones inaceptables, pero ahora parece que son súper aceptables. El tono, como les digo, es de comprensión mutua, de amistad y de colaboración y cooperación. Porque, por último, díganme una cosa. ¿Quién se atrevería a poner objeciones si alguien dice hay que darle más beneficio a la gente? ¿Quién se atreve a decir, a preguntar, bueno, ¿quién paga esta cuestión? Por supuesto, siempre es el mismo pueblo el que paga. Alguien también podría haber preguntado qué es lo que es beneficio, porque beneficio, si yo recibo un préstamo de un prestamista de la mafia, si recibo hoy 1.000, es un beneficio hoy, pero si pasado mañana me van a cobrar 5.000 por los intereses acumulados en 3 días, ¿dónde está el beneficio? Pero esas preguntas, muy difícil hacérselas, ¿no es cierto?, cuando ya se ha creado una onda de que el Congreso quiere beneficiar al pueblo. Así que se habla ahora de un trabajo conjunto y no de condiciones inaceptables. En 24 horas cambió completamente el tono del gobierno, el tono de la derecha, el tono de todo el mundo. El propio presidente dijo, en un tono también en armonía con la nueva música que está sonando, que le parece correcto incorporar a grupos que se pueden haber quedado afuera de los beneficios que el gobierno había planeado. ¿Quiénes son esos grupos que se han quedado afuera? No tengo idea cuáles son esos grupos que se han quedado afuera. Pero me temo que, tal como ocurrió, como va ocurriendo con las sacadas de plata de la AFP, los grupos que se van beneficiando de estas nuevas erogaciones del gobierno, del Estado, son los que no debieran recibir nada porque ya tienen. Hay gente que no necesitaría estar tirándola por uña y que van a recibir por todos lados. Pero ¿quién se atreve a decir estas cosas hoy en día en el Congreso y en el gobierno? El hecho es que cambió completamente el clima. Completamente. El clima ahora es de cooperación. El clima ahora es de trabajo conjunto. El clima es de incorporar a todo el mundo a estos beneficios. Echémosle para adelante nada más. Y yo no digo esto como algunos genios quizás me acusarán o me acusarían, porque no deseo que la gente reciba beneficio, porque yo deseo hacerle el mal a la gente. No. Yo estoy más allá del bien y del mal, dada mi edad, dada mis condiciones, dado todo. Lo digo porque simplemente he visto, he leído y estudiado lo suficiente para saber cuán verdadera es aquella frase, pan para hoy y hambre para mañana. Y también he leído y etcétera lo suficiente para saber que eso no sirve de nada, saber que pan para hoy y hambre para mañana, porque a la gente le interesa el pan de hoy, el hambre de mañana se lo dejan al mañana, se olvidan del asunto. Así que una y otra vez cuando se presentan estas situaciones en las cuales entre comillas, beneficio de hoy se va a pagar caro a corto plazo, mediano plazo, en todas las ocasiones, aún sabiéndose perfectamente eso, se decide el beneficio actual.
porque los seres humanos vivimos en el presente absoluto, somos parranderos, digámoslo así, y sobre todo lo son los políticos que están pensando no en el mañana, en 10 años más, en 5 años más, están pensando en la próxima elección, que es el mes próximo. Sí, eso es todo. Así es que ese es el ambiente que reina ahora, se acabaron las cosas inaceptables, todo es aceptable. Así que, bueno, no era difícil prever esto porque es la regla en términos generales de cómo actúan los políticos y es la regla en términos particulares de cómo actúa este gobierno cuando se ha enfrentado a estas situaciones. Esto es chantaje. Pero el chantaje dejó de ser inaceptable, se convirtió ahora en cooperación. ¿Para dónde nos lleva todo esto? Una pregunta que hago de nuevo. Y con todo esto me refiero no solo a esto, sino que a lo de la AFP. Después, no sé, a quién le toca el turno, a qué institución le toca el turno en la lista de la señora Gil o de otros para echar abajo. Todas, me imagino. Si la retroexcavadora, digamos, tiene que echar todo abajo. Vamos por parte. Han aprendido algunas cosas estos señores. Ya saben que no se hace la revolución asaltando el cuartel Moncada con un jeep cargado de piojentos barbudos disparando rifles. No. Ahora se va cortando el salame en rebanadas chiquititas. Han aprendido los chinos. Los chinos tienen esa táctica. De a poquitito se van creando los precedentes, se van infiltrando las conciencias, se van preparando los terrenos, se va debilitando el enemigo, se va creando una nueva situación que hace cambiar las mentes de las personas. Los que eran enemigos se convierten en aliados por miedo o por oportunismo. Y poco a poco así se logran las cosas mucho mejor, con más seguridad y con un mínimo derramamiento de sangre. Es el modelo revolucionario de este filósofo que vuelve, marxista, neomarxista, que vuelve a estar de moda. Ustedes saben cuál, este italiano. Y bueno, en eso estamos. Y mientras tanto, por supuesto, aunque los más inteligentes de este sector progresista le trabajan al ir cortando en rebanadas delgaditas el salame, no pueden evitar, porque no hay nada perfecto en este mundo, que haya en el montón, en el paquete, en el territorio, en la población del progresismo, gente que no opera de esa manera. Pongo de ejemplo ahora, en otras ocasiones han sido otros los personeros que han dado el ejemplo, a don Marcelo Díaz, quien desea acusar constitucionalmente al presidente Piñera por el mal manejo, según su visión, del problema sanitario. Es decir, quiere acusar constitucionalmente al presidente por la única cosa buena que ha hecho el presidente y su gobierno. Buena, digamos. Tomando en cuenta la naturaleza de la pandemia, lo que se ha hecho en diversas partes del mundo, lo que ha pasado en todas partes, el desconocimiento que había sobre esto, tomando la rapidez con que se consiguieron las vacunas, la manera como se organizó la vacunación. O sea, de lo mejor que ha hecho este gobierno ha sido el tema del tratamiento de la pandemia, y lo saben los propios que reclaman contra eso, porque es un automatismo a la izquierda de la oposición encontrar todo malo. Eso no tiene nada extraño. Pero Díaz va a querer ir más lejos. Ahora uno piensa, aún incluso Marcelo Díaz, pese a sus notorias limitaciones intelectuales, debiera, digamos, supongo yo que sabe las tablas de multiplicar hasta el 5, 6, y están los datos a la mano, están por todos lados, debiera darse cuenta que es completamente ridículo lo que está haciendo. Pero no. Eso es lo que les pasa muchas veces a la izquierda, fíjense. Esa es la razón por la cual son a menudo, al final de todo el proceso, derrotadas miserablemente. Y es que nos faltan los Marcelo Díaz, nos faltan los que piensan poco, los que piensan mal, nos faltan los que terminan saboteando, disparándose en el pie y echándoles abajo todo su cuidadosamente planeado proceso de toma del poder. Nos faltan los extremos en falta de intelecto o en exceso de hormonas. Nos faltan los termocéfalos, nos faltan los tontones, los tontos útiles, como los llaman ellos mismos, y esos les cobran la cuenta al final por sus errores, por sus exageraciones. Bueno, vamos a ver
qué pasa con este intento. Yo no sé si va a haber agua en esa piscina, yo no creo. O sea, tendrían que haber muchos más Marcelo Díaz y a ese extremo hay muy pocos, digamos. En ese sentido es excepcional Marcelo Díaz. Puede estar contento de eso. No hay tantos que hayan llegado a sus niveles. Así es que vamos a ver qué pasa con eso. Mientras tanto, yo, estimados amigos, parto con mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar esta vez con Explora Eudora, el Club Explora de Eudora Vinos, que le ofrece a usted la posibilidad de ser miembro de este club y a cambio de eso recibir todos los meses, una vez al mes, 2 saquetes como este. Le estoy mostrando uno, pero son 2, pueden ser 3 incluso, con un vino especialmente escogido por las enólogas del club, como este que me acaba de salir, que yo no lo había visto antes, Bon del Mar, Vento del Mare. Dice aquí Organic, Zaira, Garnacha Negra, esto parece que es griego, Terra Alta. Aquí hay un montón más de datos. Se ve interesante este vino. Luego lo tiene que serlo. Estas enólogas eligen con pinzas los mejores vinos que uno no conoce, y es rico probar siempre vinos que uno no conoce, pero sí sabiendo que son buenos. Eso sí, una como garantía mínima. Para ser socio, usted paga una OF mensual y recibe 2 botellas. Si quiere recibir 3, 1,5 OF. Y estos vinos que vienen en estas bolsitas son distintos, no son 2 botellas iguales del mismo vino, son vinos diferentes, incluso puede ser vino tinto y blanco, y todos los meses vuelve a cambiar el stock, así es que usted va a estar todo el tiempo experimentando nuevos sabores vitivinícolas. Y Controller, amigos, si usted tiene una empresa y quiere hacerla funcionar al 100% en tiempos como estos que requieren el máximo de eficiencia, llame a Controller, contáctese con Controller para que ellos le echen una mirada a su departamento de gestión e inmediatamente encuentren los defectos que hay ahí, las mejoras que se pueden hacer, cosa que le van a recomendar. En algunos casos, si usted desea, se pueden hacer cargo de esa gestión en particular. Todo con Controller. Esta es una empresa fundada por contadores auditores que trabajaron 20 años haciendo estos ejercicios de escaneo en empresas grandes norteamericanas, conocen la pega al revés y al derecho, tienen el software más adelantado para seguir los vectores de los flujos de gestión en una empresa. Póngase en manos de ellos, llámenlos ahora, no le cuesta nada llamarlos, no le cuesta nada contactarlos, no le van a pedir un peso si usted los consulta acerca de qué podrían hacer por su empresa. Y continúo contándoles que uno vive, como vivo yo, con polera en cualquier momento del año, siempre fresco, si quiero estar fresco, siempre calentito, etcétera, con Climo. miclimo.com es la empresa que instala el sistema climático de climatización interna más avanzado del mundo. Sistemas que no meten bulla, que funcionan con poca electricidad, no contaminan, silenciosos. Ideales. miclimo.com. No olvide que hay una gift card de 50 lucas. Fuera de eso le hacen un descuento adicional de 5% si dice que viene de escuchar sobre esta empresa aquí en este programa. Y no olviden también que Miclimo tiene todos los permisos correspondientes para estar trabajando incluso en cuarentena, así que usted puede adelantar, ganar tiempo llamándolos ya ahora. Entonces, otra novedad que puede parecer de menor cuantía, considerando las situaciones que estamos viviendo en Chile y en el mundo, es que se fue a pique, o se va a ir a pique, la Universidad La República, porque la superintendencia puede examinar esa universidad, cómo funciona, decidió que hay que revocarle el reconocimiento como universidad. Revisaron lo que era y revisaron el plan que propuso la Universidad de la República para salvarse, pero encontraron en la superintendencia que el asunto no tiene vuelta. Hay problemas de todo orden. Tienen deudas millonarias. No pueden garantizar las clases al nivel correspondiente. No pueden garantizar nada. Tienen deudas con los profesores. Están hasta el yaco. No han pagado ni siquiera los arriendos de los locales donde están. Entonces simplemente out. Ahora, algunos dirán que esto es suficiente para condenar en paquete todas las universidades privadas y el sistema que les dio origen en las épocas muy lejanas de Pinochet. Y en verdad deben haber otras universidades que también funcionan muy mal. Algunas de ellas incluso cerraron de una manera muy escandalosa, algunas de ellas asociadas a cierto partido político.
que parece que usaban la universidad como simplemente como el mecanismo para recibir dinero de afuera. No sé exactamente cuál es eso. Nunca se estudió bien eso. Parece que había muchos intereses comprometidos en no destapar demasiado la olla. O sea, fuera de la República hay otras universidades que ya capotaron o que van a capotar o que debieran capotar. Pero son tantas las universidades privadas que uno no puede simplemente generalizar a partir de estos casos. Seguramente hay un montón de universidades privadas mediocres, pero también hay eso que llaman universidades tradicionales que han decaído mucho en estos años y son no solo mediocres, sino que menos que mediocres. O por lo menos algunas de las facultades dentro de esas universidades. Y a veces casi todas sus facultades. El clima que reina en todas las universidades, sean nuevas, privadas o públicas, no es precisamente el más adecuado en estos tiempos para fomentar una excelencia académica de ninguna clase, ni de parte de los profesores, ni de los alumnos. Es decir, hay universidades que viven en paro, sí, increíble. Solamente abren sus puertas cuando se trata de recibir a los padres incautos que van a pagar matrícula para sus hijos, que también se hacen los niñitos inocentes que están con las manitos así, porque quieren entrar a la universidad, pero a la semana ya se convirtieron en revolucionarios y están apoyando los paros, porque les gustan, o por el oportunismo, por muertos de miedo ante los grupos que imponen esas situaciones. ¿Cuántas universidades no están así, incluyendo tradicionales? Entonces, el ambiente universitario en general en Chile, que nunca fue de tan tremenda excelencia, sino salvo una o dos universidades y algunas facultades dentro de ellas, están ahora, están decadente, tan deprimente, tan penca, que aquí no sé si valdrá la pena hacer una crítica que me parece a mí un poco anacrónica acerca de las universidades privadas, porque deben haber algunas que todavía que mantienen incluso más que las tradicionales, por último, por ser privadas, porque de repente eso permite, en varias ocasiones, mantener las cosas mejor que en las universidades tradicionales. Y en otros casos permiten que estén peor, como en el caso de la Universidad de la República. Es todo el sistema universitario de educación superior el que está en crisis en Chile, si es que podemos llamarlo crisis. Algunos pesimistas dirían que ya se derrumbó hace rato, que aquí ya no tenemos realmente educación superior, que se fue a la cresta, que no hay ni las disciplinas, ni los valores, ni el estudiantado, ni los profesores, ni nada que justifiquen hablar de un nivel académico superior. Así es que digo todo esto porque la vieja discusión sobre las universidades privadas, que son un puro negocio, que esto, que el otro, ya no, es una discusión anticuada. Eso pudo haber sido importante en su momento, como tema de discusión, pero ahora en vista del naufragio casi generalizado del sistema universitario, es ya irrelevante. El tema de las plata, que quién gana plata, que no ganan plata, que fueron creadas para ganar plata, bla, bla, bla. Ya da lo mismo porque se derrumbó todo, o casi todo. Volviendo al tema de la postergación, no sé si vale más la pena contar anécdotas acerca de las conversaciones de pasillo que se multiplicaron ayer para dar lugar a este ánimo, ¿no?, de cooperación y trabajo conjunto, 24 horas después que se habló de condiciones inaceptables. Así es la política. Punto. No pidamos más. Así es que pasemos a otra cosa. Siempre en la política, todos los candidatos a la presidencia de la República, pero que por el momento son candidatos a primaria, para elegir eventualmente candidatos que tal vez irían a otra primaria para elegir el candidato, se reunieron vía Zoom. He visto una foto que debe haber sido tomada en una pantalla de computador de todos los participantes y creo que son como una docena o más. Era una multitud, nunca había visto tantos, casi había más candidatos que electores en la pantalla. Se reunieron para iniciar el proceso en que tratarían de, ese es el objetivo final de todo esto, llegar a un acuerdo para una primaria abierta de todo el sector. O sea, nada de una primaria de este grupito de partido de izquierda y luego una primaria de otro grupito, y luego no se sabe si esos grupitos con sus respectivos candidatos van a inventar una nueva primaria entre esos candidatos que salieron de los grupitos. Todo eso, no.
Ellos querrían hacer una primaria abierta, o sea, donde puede participar el que quiera, con todos los candidatos al tiro, todos al mismo tiempo. Y el clima en que se reprodujo, según las notas que he leído, esta reunión vía Zoom, es más o menos similar al clima de esta reunión del gobierno y su gente con la oposición para ver lo de la postergación de las elecciones, que efectivamente ya va a ser aparentemente a mediados de mayo. Eso parece que ya está listo. Parece que estamos en un día en que los astros de algún modo se alinearon de tal manera que reina la armonía y el amor universal entre todos nosotros. Porque, según se dice, la reunión fue súper fructífera. Ahora, fructífero significa que da frutos. Yo no sé cuál es el fruto que dio aquí. Se habló de que fue un diálogo sincero. Eso ya es una frase estándar, digamos, de los políticos cuando se reúnen y salen. Después le dicen a la prensa que fue un diálogo sincero o algún equivalente de sincero. Un diálogo franco es la otra expresión que usan. Siempre franco es sincero. ¿Qué otra cosa van a decir? Mire, fue un juego de cartas entre tahúres. No. Y todos muy amorosos, se pidieron disculpas por cosas que se habían dicho unos a otros. Teillier pidió disculpas, otro pidió disculpas, todo el mundo se apresuraba, ponían la cola a pedir disculpas. Se llamó a... Alguien llamó, creo que fue la señora Rincón, a firmar o a acatar un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión, o sea, un pacto para evitar algo que está ocurriendo, que es la agresión mutua todo el tiempo. Otro de estos eminentes pensadores del sector dijo que estaba preocupado, estamos todos preocupados, de no entregarle el poder a la derecha. Textual la frase, no entregarle el poder a la derecha. No es la izquierda ni nadie, ningún partido, que entregue, como si fuera de ellos, el poder a la derecha o a quien sea. El poder se lo entrega a quien sea, el pueblo, la ciudadanía, con sus votos. Ni la izquierda ni la derecha están en condiciones de entregarle el poder a nadie. Yo sé que ellos lo usaron eso como una frasecita nada más, y saben que la votación depende de los ciudadanos, pero a mí a su vez me preocupa este lenguaje que suena a discusiones entre los señores, entre los varones, los dueños de la tierra, los señores feudales. Los señores feudales discutían entre sí a sablazo, a caballazo. No le preguntaban a sus siervos acerca de sus disputas. ¿No? Entonces, me suena a eso un poco, esa onda de que las cosas que ocurran en la política dependen de nosotros, de lo que nosotros decidimos entregar o no entregar. No son ustedes los que dan ni quitan, señores y señoras. Ahora, examinemos este tono amable, este deseo de firmar pactos de no agresión, de llegar a acuerdos, de portarse todos bien. Muy dulce. Pero no significa absolutamente nada. Es típico en la primera reunión donde se junta gente que tiene opiniones muy distintas sobre diversas cosas o que tienen intereses muy distintos. Por ejemplo, reuniones de diplomáticos que van a discutir un tema fronterizo, por ejemplo, o cualquier otro tema, o los temas comerciales. Que la primera reunión esté repleta de sonrisas e intercambio de cortesías y de frases de buena crianza, mientras afilan los lápices y preparan los expedientes y quizás el protocolo de cómo van a ser las reuniones subsiguientes, y se intercambian buenos deseos. Pero eso es porque todavía no están discutiendo la cuestión de fondo. Esta reunión vía Zoom no comenzó a discutir la cuestión de fondo. De hecho, uno de los participantes, creo que Jackson o Boris o alguno de ellos, Boris debe ser que es candidato, no Jackson, propuso formar unas comisiones de trabajo para empezar a ver en qué se están cercanos o lejanos en materia de programas. Bueno, ahí empieza el trabajo de verdad, si es que se juntan esas comisiones. Y ahí empiezan a emerger las diferencias, que son las que los llevaron en primer lugar a esta reunión. Si estuvieran unidos desde el principio, no habría habido una reunión en que se habla de un pacto de no agresión y que se habla de llegar juntos a una primaria abierta, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferencias. Y cuando hay diferencias, que yo creo que son importantes, estos climas
amistosos, buena onda, no significan nada, son una ilusión. Son una total y completa ilusión. Examinemos un poco. ¿Cómo podrían unirse realmente, más allá de esta frase de buena crianza o de estas buenas intenciones? ¿Cómo podrían unirse personas que pertenecen a la tradición política e ideológica de la democracia cristiana con un Boris, por ejemplo, que no viene de ninguna tradición, sino que uno de estos políticos inventados hace unos pocos años, que no se sabe exactamente ni él tampoco qué es lo que piensa, que no se sabe cuál es el grado de izquierdismo que tenga, que no se sabe hasta qué punto es comunista o no comunista, o es marxista o no marxista, o se acerca a esas posiciones, ni él lo debe saber. ¿Y qué relación tiene entre estos dos con la gente del PPD? Con Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz viene de otra tradición, o de otra tradición, no sé, la del PPD. Uno de los partidos a los cuales se acusa de haber, junto con los demás de la Concertación, haber traicionado al pueblo por sus transacas con los milicos, con los empresarios, con todo el mundo. ¿Y qué tienen en común estos con Jadwe, el candidato del Partido Comunista hasta este minuto? Yo creo que después el candidato va a ser la señora Sich, pero quién sabe. ¿Qué pueden tener en común con el Partido Comunista? Algunas cosas quizás, la retórica, el ser todos de la oposición, pero eso es una condición, digamos, es un mínimo común denominador que no basta para hacer gobierno, no basta para llegar a un acuerdo programático. Y podría seguir yo haciendo estas distinciones, estas diferencias que o son ideológicas, o son de tradiciones políticas distintas, o son de carreras políticas distintas, o son de intereses distintos, o son de todo eso al mismo tiempo, o alguna mezcla de todas esas cosas o de subconjuntos de esas cosas. No pueden llegar a una unidad de verdad, como lo ha probado la historia política reciente en nuestro país en muchas oportunidades, cuando en distintas votaciones, que son incluso de menor trascendencia que armar un programa de gobierno, han emergido las diferencias y se han acusado unos a otros, y entonces inmediatamente vuelven a generar, a inventarse una instancia de unión. El almuerzo de unión, la comida de unión, el caldillo de la unión, ahora es la reunión vía Zoom de la unión, para tener una primaria abierta, etcétera, todas las historias. Y aunque llegaran a lo de la primaria abierta, y pensando ahora desde el punto de vista no de los intereses de los políticos, sino que los intereses de los ciudadanos, ¿qué significa para los ciudadanos que eligieran a un candidato? Un candidato que fuera el candidato de la ADC, del Partido Comunista, de todos ellos. Suponiendo que eso ocurriera. ¿Cómo podrían llegar a ese candidato común? ¿Qué clase de programa, qué clase de menjunje contradictorio sería ese? ¿O qué clase de retórica superficial, tapando la ausencia de verdaderos acuerdos, sería ese? Y por lo tanto, ¿qué clase de gobierno habría después cuando llegara el momento de tomar decisiones específicas? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo demás allá? ¿Qué hacemos con esta institución? ¿Qué hacemos con la cuestión de los impuestos? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué clase de gobierno tendríamos? Suponiendo que salga elegido el candidato de ese grupo. Podría ser, claro que sí. Antes de seguir con esto, amigos, permítanme pasar a otro bloque. Hey, el corredor que está vendiendo propiedades. Es el corredor de propiedades que vende, es el corredor de propiedades que sabe administrar. Si usted es un rentista, es el corredor de propiedades que sabe encontrar buenos arrendatarios y que sabe tasar propiedades. Pero sobre todo, es el que sabe vender propiedades. O el que las vende, más bien dicho. No se trata de saber, se trata de vender. Hey está vendiendo. Póngase en contacto con él antes que se le replete ya su portafolio de encargos, porque él, como hombre responsable que es, tiene que terminar rechazando cosas que sabe que no va a poder cumplir a la manera como a él le gusta, con rapidez y eficiencia. Ángel Hey. Lavoclub, el mejor detergente para la loza, el mejor detergente para la ropa. Por la calidad del producto, porque es biodegradable, porque es hipoalergénico, porque viene en contenedores muy generosos. El de ropa, 10 litros, que le dura mucho tiempo. El de vajilla son de 3 litros y uno de ellos se puede transformar en 6 litros, echándole 3 litros de agua, porque viene concentrado. Y se lo traen todas las veces a la casa. Es, desde todo punto de vista, el mejor y el más cómodo detergente para la ropa y la vajilla, Lavoclub.
Ahí están las direcciones, ahí están los contactos. Si todavía no está con ellos, contáctelos. Y para aprender inglés bien, aprender de verdad inglés y no quedarse a medio de morir saltando, entrenainglés.cl es el sitio donde usted entra. Es una academia de inglés con profesores de verdad y contrata un curso online. Están dando cursos online que son súper eficientes. Entrena inglés, amigo. Aproveche las mayores cantidades de tiempo que tenemos dentro de nuestras casas ahora, en vez de no saber qué hacer o aprender el televisor, apagarlo, aprender esto, apagar lo otro y andar como loco. Aprenda cosas. Inglés, por ejemplo. Y si usted tiene millas acumuladas por viajes que ha realizado en un pasado más o menos lejano, reciente, no sé, más bien reciente, porque las empresas eliminan rápidamente los kilómetros acumulados, bueno, entre a Academia Milla y conviértalos en dinero. Antes que le pase eso, antes que le borre sus millas. Eso ocurre. No cree usted, como algunos creen todavía, que usted puede acumular 30 años seguidos millaje, porque eso no ocurre. Vaya a academiamillas.cl y le van a comprar sus millas. Antes de entrar a grabar este programa, que ustedes saben lo grabado el día anterior en la tardecita, alcancé a ver una noticia de último minuto, donde finalmente las comisiones, las dos comisiones que estaban a cargo de este asunto, aprobaron postergar las elecciones, pero con cambios. Y estos cambios les sugiero que los vea usted en la prensa de hoy día, porque son complejos y son muchos, porque acuérdense que estas elecciones iban a ser elecciones de muchas cosas, gobernadores, alcaldes, de esto, lo otro, el tema de los constituyentes. Entonces, cuándo se elige a quién, qué día se vota por tal cosa y qué día por otro. Habían discusiones sobre si poner todo en el mismo paquete un día o dos, o separar unas cosas de otras. Y parece ser de que la comisión aprobaría postergar las elecciones con cambios. Y estoy seguro que el gobierno va a aceptar esos cambios, porque el gobierno es el gobierno que dice que esto es inaceptable y al otro día dice que es súper aceptable. ¿Dónde está? ¿Dónde hay que firmar? Así es que, estimados amigos, vean los detalles. Yo creo que sería una lata que se los diera aquí, no viene a cuento, no vale la pena. Cuando esto esté oleado y sacramentado, ahí los vemos y examinamos en su significación política. Ahora no tiene mucho sentido. He estado, les cuento esto, en parte personal, pero puede ser de interés para usted. He estado leyendo, empecé a leerlo ayer. Lo bajé, estaba muy barato, a menos de $3. Lo bajé de Amazon en formato digital para leerlo en un Kindle que tengo yo que del año en la Cocoa, que lo tengo amarrado con elástico porque no se me desarme, pero todavía funciona. Se llama Ghost Fleet, la flota fantasma. Y es una novela re interesante, es del año 2015, o sea, antes de la pandemia, antes de que se manifestaran toda su fuerza, expresión y evidencia, el afán chino por disputar la hegemonía a Estados Unidos, antes de todo eso, pero muy recientemente, una novela del 2015. Es una novela en que Estados Unidos y China entran en guerra, y es una novela muy interesante, un poco en el estilo de Tom Clancy, que a mí nunca me gustó mucho, pero que era experto en este tipo de novelas, bestseller, con mucha acción, con mucha tecnología, si alguien usa una pistola en una de sus obras, Tom Clancy siempre se encargaba de detallar que se trataba de una Beretta modelo tal, con un calibre tal, y que la velocidad de la bala a la salida del cañón era 400 metros por segundo, y todo eso. Y en esta novela, todas las armas que aparecen usadas por chinos y norteamericanos, todos los sistemas de armamento, de detección electrónica, de radar, guerra satelital y todas esas cuestiones están explicadas bastante, y a la gente que le interesan esas cosas se puede entretener con eso. Es entretenido. Y la novela está mejor escrita que las de Clancy. No es muy difícil, porque Clancy, sus personajes eran como caricaturas ambulantes manejando esa pistola de 400 metros de velocidad, etc. Y es interesante porque se adelanta cosas que pueden ocurrir. Yo no he terminado de leerla y no les voy a contar si lo he terminado tampoco el final. Es una novela que nos hace
sentir, aunque sea una novela, todo lo que realmente está ocurriendo bajo cuerda y de lo cual no tenemos idea en esta lucha titánica a nivel planetario entre China y Estados Unidos. Y por lo que yo he pispado en mis lecturas, no de esta novela, en otras lecturas, en otras informaciones, las que uno ve en distintos documentos y análisis de centros de estudio, que uno encuentra esos documentos en la internet, si uno tiene un poco de paciencia y busca, en lo que uno pispa que ocurría en otros periodos históricos en situaciones similares, en lo que nos informa incluso la novela, que se nota que los autores están bien informados de muchas cosas. Todo eso me ha llevado a pensar, me ha llevado a convencerme más de algo que no sé si lo he dicho, lo he insinuado directo o indirectamente en algún programa de día sábado acá, y es que, creo que lo he dicho frentón, en lo que respecta al próximo orden mundial al que se está construyendo ya en este momento, el precursor de cómo va a ser ese orden mundial es China. Y yo creo que China lleva las de ganar en esta competencia. Por muchas razones. Por número, eso es fundamental. Número. Voy a decirlo de forma muy brutal y muy simplista si ustedes quieren. Llegado al caso extremo de un intercambio nuclear, China se puede dar el lujo de perder 1.000 millones de habitantes y todavía le quedan 400 millones de habitantes para seguir cascando. Los 400 millones que estarían a resguardo en la enorme red de refugios subterráneos que han creado para la élite de China. Porque no van a meter a los 1.400 millones de personas ahí si hay una guerra nuclear. Van a meter a sus científicos, ingenieros, dirigentes políticos, los médicos, la gente de la nomenclatura intelectual, política y militar de China. Y no son 400 millones, son muchos menos, pero China se puede dar el lujo de perder 1.000 millones de personas en un intercambio nuclear. Estados Unidos no. Estados Unidos es un país mucho más chico. Son 300, ¿cuánto? 350 millones de habitantes más o menos. Tampoco tiene el estómago Estados Unidos como parte de la civilización occidental y de la cultura que existe en Occidente, de la mentalidad del ciudadano occidental promedio, mucho más preocupado de su bienestar, de su salud, de seguir respirando que el promedio del chino, que está mucho más entregado a causas súper individuales desde siempre por la cultura china, la familia, el clan, la nación, el partido, lo que sea. Por la manera como se han insinuado, se han metido en todos los niveles de la sociedad norteamericana y de Occidente. Se han infiltrado en las universidades, se han infiltrado en los sistemas electrónicos, incluso del Pentágono, donde han sacado información. Están en todas partes. Hacen negocios con la élite norteamericana, y la élite norteamericana quiere seguir siendo eso, élite, quiere seguir siendo rica. Y eso significa seguir manteniendo sus negocios y sus relaciones con China, así sea que el día de mañana ellos ya no se sientan que son los primeros, sino que son los segundos, pero muy bien pagados, muy bien mantenidos, en un nivel privilegiado. Lo que sucedía con las élites de las ciudades conquistadas por Roma. Roma no aplastaba a sus élites, las dejaba en su lugar, les servían para gobernar por intermedio de esas élites, y esas élites a su vez tenían el beneficio de seguir siendo élite y de contar con el apoyo militar de Roma. Y podría darles más razones por las cuales, sin necesidad de un enfrentamiento militar incluso, China lleva las de ganar. China por su número, por su poder económico, su poder militar, pero sobre todo por el modo como se han infiltrado en un organismo mucho más débil moralmente como es Estados Unidos que China. Mucho más poco dado, digamos, a ponerse en la primera fila. Mucho más dado el joven norteamericano promedio a pensar en su tablet, en su carrete y en su hueveo que en la patria, en ninguna de esas cuestiones. Cosa completamente distinta en China. Los chinos pueden darse el lujo, como toda nación muy numerosa, de llevar a cabo una guerra en que pierdan enormes cantidades de tropas, de habitantes, y no les importa. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en el combate entre Alemania y Rusia. Los rusos llevaban al campo de batalla millones de hombres y perdieron como 20 millones. Perdieron 3 o 4 soldados por cada alemán que moría, pero ¿qué les importaba? Tenían reservas humanas infinitas. Para ellos lo importante no era
¿Cuántos cuerpos van a volver en bolsas de goma, de plástico, como piensa el norteamericano promedio? Están volviendo muchos chicos de Texas en bolsas de goma. Terminemos con esta guerra, terminemos con esto. A los rusos no les importa y a los chinos no les importa. Lo que les importa a ellos es ganar. El costo es lo de menos. Una vez que se ganó, el costo se va a reponer, por así decirlo. Las próximas generaciones van a rápidamente reponer a los muertos. Y lo que ganado queda. Yo les recomiendo, si ustedes leen inglés, bajar este libro, The Ghost Fleet, la flota fantasma, que no he terminado, no sé cómo termina. Hay varias posibilidades de final, pero no me importa. Está muy interesante lo que llevo hasta ahora, estoy cerca de la mitad de terminarlo. Y es muy interesante por los detalles, por muchas cosas, por muchas intuiciones de los autores, porque son dos autores de este libro. Y cosa curiosa que recordé ayer, mientras leía este libro, es que antes de la Primera Guerra Mundial, entre finales del siglo XIX y 1914, en Inglaterra y en Alemania, y especialmente en Inglaterra, se escribieron muchas novelas asumiendo una guerra entre Inglaterra y Alemania, que fue lo que terminó ocurriendo en la Primera Guerra Mundial. Y en todos los libros de historia que ustedes lean sobre la Primera Guerra Mundial, se van a encontrar con que en algún momento el autor se refiere, cuando habla del clima prebélico, va a hacer referencia a toda esa literatura que fue escrita acerca de cómo podría ser una guerra entre Alemania y Inglaterra. Muy interesante, a lo mejor eso, que ciertas preocupaciones, que ciertos temores, que ciertas situaciones lleguen a convertirse en material para los novelistas, sea un signo de los tiempos también. Y ahora, mi último bloque comercial antes de pasar a otra cosa, estimados. Compreoro.cl es el lugar donde se puede comprar, adivine qué, oro o plata, en las formas que le he mostrado muchas veces, para que usted tenga una reserva sólida, tangible, que no está sometida a los vaivenes de las bolsas y que vale en cualquier parte del mundo. Es tener una reserva en bienes sólidos, bueno, como son los bienes inmuebles, por ejemplo, pero que el problema con los bienes inmuebles es que son eso mismo, inmuebles, no se pueden mover. El oro y la plata que usted tenga, un lingote, unas monedas de oro, sí, pues te los lleva en el bolsillo. Compreoro.cl. Y esto, notariospress.cl, es para ganar tiempo. Usted quiere un papel notarial, necesita o sea, nadie quiere papel notarial, uno lo necesita. Entre a notariospress.cl en vez de entrar a la notaría donde va a estar horas de hora, si es que lo atienden. Entre a notariospress.cl, llene todos los datos necesarios para el papel que usted quiere y lo van a llamar a la notaría cuando ya está todo listo. Usted tiene que firmar, en 5 minutos está listo. Notariospress.cl, yo ya lo he probado 2 veces y así funciona. Les recuerdo además, amigos, que si usted quiere hacer inversiones ahora no en estos bienes físicos duros, sino que, porque hay que hacerlo en todo, en inversiones en valores, en propiedades, en empresas, y quiere hacerlo en Estados Unidos, lo que tiene que hacer es entrar a inviertanusa.cl, un sitio de internet, una empresa chileno-norteamericana que lo lleva de la mano literalmente a Estados Unidos a hacer inversiones. Ellos mismos ya tienen un portafolio con 3.500 ofertas de, ¿cómo se llaman estas cosas? Franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias, terrenos, casas, departamentos para comprar, o qué sé yo. Le ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, le consiguen créditos hipotecarios si lo necesita, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, todo, incluso si es necesario una visa de residencia, en inviertanusa.cl. Y no olviden, amigos, que ya está, bueno, estamos a 31 para ustedes. Mañana se inicia los cursos, o se inician ya, van a partir los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. No le voy a repetir las ventajas del ajedrez para los niños y para los adultos, especialmente para los niños. Todo lo que le digo es, antes de que se terminen, que se agoten estos cupos, entre a espacioajedrez.com y vea cuál es el curso que le interesa para usted o sus chicos. Y a la pasada puede comprar estos artículos que usted ya conoce también, porque se los he contado sus características muchas veces. espacioajedrez.com. Y finalmente, amigos, el libro que les quiero mostrar no tiene nada que ver con el presente, sino que más bien, o tiene que ver con el presente, pero de una manera indirecta. Tiene que ver con cómo ideas, dogmas religiosos, costumbres, usos, incluso juegos infantiles, vienen
derivan de mitos, leyendas, prácticas, rituales que se remontan al más remoto pasado, y el estudio de eso, en este libro que es un clásico de la antropología, es La rama dorada, The Golden Buff, de James George Frazer, quien analiza cómo partieron y por qué partieron ciertas supersticiones o ciertos rituales mágicos o religiosos, ciertas costumbres, a veces de lo más extrañas, y que uno dice, pero ¿por qué? Y hay un por qué. Y luego hay la transformación de esa costumbre, de ese ritual, de ese sacrificio, de esa idea, como por ejemplo el típico que se encuentra en muchas religiones de la antigüedad hasta el día de hoy está presente en algunas religiones, de el Dios que muere y resucita, en el caso del cristianismo de Jesucristo. Todo esto lo encuentran ustedes en La rama dorada. Es un clásico extraordinario, otro de los libros que tengo que releer, parece, de la antropología. Está en castellano. Es muy entretenido porque uno aprende un montón, no solo sobre las cosas específicas de las cuales estudia Frazer. Por ejemplo, ¿sabían ustedes de que en muchos rituales religiosos de la antigüedad existía una práctica que era la prostitución sagrada? Es decir, que en algunas instancias dentro del templo de ese culto habían unas prostitutas que naturalmente llevaban a cabo su trabajo con los visitantes del templo, con los feligreses, llamémoslo así, y formaba eso parte del ritual religioso. ¿Cómo se transformó eso después? Y uno ve aquí al ser humano. Finalmente ese es el personaje central de toda esta historia. El ser humano, con sus fragilidades, con sus miedos, con su inseguridad, porque de ahí derivan en el fondo todas estas cosas. Todas las prácticas religiosas, mágicas, que adquirieron formas tan curiosas y tan distintas y al mismo tiempo tan comunes, que se repiten cada vez con pequeños cambios de nombre, con pequeños cambios en los procedimientos, con pequeños cambios cosméticos, todos revelan la fragilidad, porque si los hombres fueran, veámoslo en blanco y negro, seres como los animales que viven seguros de sí mismos, por último porque no entienden mucho, no hay rituales. Todas estas cosas tienen que ver con una manera de apaciguar el mundo, por así decirlo, disminuir los peligros, disminuir la ansiedad, darnos una sensación falsa de seguridad, darnos la sensación que estamos controlando las cosas, o permitiéndonos algunas cosas controlarlas efectivamente, como es, por ejemplo, en el caso político, la transferencia del poder. Todo eso en La rama dorada. Yo sé que la mayoría de ustedes no son ni estudiantes ni profesionales en el campo de la arqueología o la historia o la sociología, pero es exactamente lo mismo. Se van a entretener y van a aprender y van a entender mejor la conducta de estas criaturas tan curiosas y a veces tan deleznables que son los seres humanos con La rama dorada de George Frazer. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Creo que no me queda nada más que decirles. Dicho sea de paso, hemos parado la venta del libro porque ya prácticamente no quedan libros en primer lugar. Así que tenemos que ver, examinar si los poquitos que quedan, que ya deben ser un puñado, los vendemos más adelante porque hemos tenido algunos problemas más allá de lo que imaginábamos con la entrega. Los que compraron igual, por supuesto, tienen por lo menos asegurado el libro. Y queremos ver un montón de cosas más. Tenemos que preocuparnos de los próximos libros que estamos preparando. Lo cierto es que por este momento, esta semana, quizás también la próxima, no se vende en la tienda del Villegas el libro Insurrección. Por ahora, cuando queramos vender los últimos ejemplares y se puedan hacer con más facilidad para usted y para nosotros, lo vamos a anunciar. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana en la grata compañía de Nicole Rodríguez. Muchas gracias.